Los diferentes y frecuentes escándalos de corrupción en Colombia han llevado con esto una serie de impactos económicos, sociales y políticos que por consiguiente generan una indignación mayor en su población. Sobre el sector de la salud nos enfocaremos en este momento para evaluar el caso de corrupción y nos detendremos en el cartel de la hemofilia. De acuerdo a la Contraloría General, el cartel de la hemofilia fue una estrategia planeada desde el 2012 y apalancándose en la aprobación de la Ley 1587 debido a que se autorizó en su artículo séptimo que los saldos de las cuentas maestras de régimen subsidiado de salud se pueden utilizar para el pago de los servicios no incluidos en el plan de beneficio. Teniendo esto en cuenta, lo anterior, se orquestó una serie de procesos para desfalcar el sector salud del Estado. La hemofilia con factor von Hilbrand no está incluido dentro del plan obligatorio de salud POS y en ciertas condiciones las entidades del gobierno habilitan su tratamiento y es pagado por las cuentas maestras. Dado este conocimiento que el tratamiento de esta enfermedad era un servicio no POS, se procedió a crear pacientes fantasmas con la falsificación de firmas médicas de algunos especialistas, historias clínicas y pruebas de laboratorio, y con el apoyo de funcionarios del gobierno como los gobernadores de turno de Córdoba, Alejandro León y Edwin Besaile, y los secretarios de salud también de turno, Alfredo Arauchan y Edwin Preciado. Esto fue entre los periodos 2012 hasta 2015. Se autorizaron los tratamientos no POS a través de 2 IPS, sin contar con esto con la autorización previa requerida necesaria. Es así malversaron fondos por un total cercano de 40.000 millones. La mayor parte fue orquestada por Guillermo Pérez Artila, representante legal de una IPS, que de acuerdo con investigaciones se determinó que participó en el financiamiento de la campaña de Alejandro León para la gobernación de Córdoba. Adicional al anterior, expresado por el general Edgardo Maya, esto causó un aumento en el déficit de las cuentas maestras de salud y privando a las personas que en realidad están enfermas de acceder a los servicios que se requieren. Como segundo punto tenemos la evaluación de las consideraciones éticas del caso planteado y sus posibles soluciones. De acuerdo con la conferencia de Fernando Savater en 1999, Ética y Ciudadanía, expresa que la ética es la reflexión interna de cada individuo y naturalmente dentro de esta buscamos la mejor forma de ciudadanía. De acuerdo con la historia, el ser humano creó la ciudadanía a partir de renunciar de los intereses propios, los de la familia, de lo de la tribu, e iniciar a identificar qué tienen en común con los demás familias, buscando así un bien mayor y colectivo. Sabater adicional argumenta que existen distintos valores éticos que a la vez son valores ciudadanos para una correcta armonía. Dentro de esto cabe resaltar el principio de inviolabilidad en el cual nadie debería ser impactado para el beneficio de una persona y o grupo de personas. Y adicionalmente tenemos un principio importante que es la dimensión de auxilio o solidaridad, ya que el ser humano comprende cuáles son los derechos fundamentales y al constatar que existen diferencias trata de realizar su ayuda para nivelarlo. Contrastando estos valores con los casos de corrupción y con el énfasis en el caso analizado, la corrupción atenta contra la ética de la ciudadanía, que es la de buscar un bien común y garantizar los derechos fundamentales. La corrupción tiene como consecuencia diferentes impactos económicos y sociales que, trasladando las cifras en Colombia, de acuerdo con Transparencia por Colombia en su informe del 2022, entre el 2016 y 2020, hubo pérdida de recursos por 13,66 billones y 92,77 millones se encuentran comprometidos. Es evidente que estos delitos hacen que la provisión de bienes y servicios destinados al bienestar no lleguen a las poblaciones más vulnerables, de la cual se estima que los hechos de corrupción en el periodo de mención afectaron directamente a 14 millones de personas, individuos a los cuales están destinados los fondos. Adicionalmente, se identificó 1.926 derechos humanos vulnerados. Detrás de todo este andamiaje delictivo y sus impactos hay que analizar otras variables. ¿Quiénes están detrás de todo esto? De acuerdo con Arañado 2018, la corrupción en nuestro país está generalizada en todas las relaciones y acciones de los individuos de una colectividad. Se ha vuelto una costumbre y dificulta salirse del sistema. Desde los altos funcionarios hasta los niveles inferiores, precisamente en este punto se desea hacer énfasis, debido a que los altos funcionarios, directivos y empleados que conjugan la corrupción son personas con un alto nivel educativo, profesionales que se deben a la ética encargada de su profesión. De acuerdo a Martínez, cada profesión tiene unos bienes internos y externos. Los bienes internos están determinados como los fines, metas o valor agregado a la sociedad, y estos son los que le dan sentido y legitimidad a su labor. Por otra parte, los bienes externos, como la parte
como parte del ejercicio de ciertas profesiones, hacen referencia al reconocimiento, al poder, al dinero, y al hacer mal uso de esta facultad y sacar provecho a través de su profesión, a expensas de afectar al colectivo, se pierde la ética profesional y pierde su legitimidad en la labor desempeñada. Teniendo en cuenta lo anterior, se deben atacar dos frentes para su solución, y es dirigir los esfuerzos en dos sentidos. Uno es en el sistema y otro hacia los valores éticos de la persona. Como parte del sistema se deben determinar mecanismos de control eficientes, donde cada peso y la gestión sobre el dinero sea visible y se puede realizar monitoría y control por cualquier persona. Que toda la población tenga la oportunidad de ser también veedora y tener las herramientas suficientes para garantizar que los dineros de los programas de los gobiernos sean ejecutados eficientemente, que todos estemos comprometidos hacia la misma vía del bien común. Y finalmente, de acuerdo a Sabater, como indicó en su conferencia, porque el mundo en conjunto no es ético, hay que preparar adecuadamente a las personas en cuanto a la ética, en especial debido a que a estos casos de corrupción se debe tener una cultura de enseñanza de la ética desde la casa, en todas las etapas de escolaridad, en el desarrollo profesional y en la ejecución de las profesiones. Tonso Togor nos presenta tres situaciones de Switch, de Forbes y de Loop. Los dilemas morales son situaciones paradójicas en las cuales se plantean posiciones contrarias, que no definen justamente si se está actuando de buena forma o mala, solo que nuestras acciones se configuran dentro de alguna teoría moral, que son propias de desarrollarse por cada persona. La primera situación, el interruptor de switch. En esta situación se encuentran atadas 5 personas en la vía, en la cual un tranvía pasará. Existe la posibilidad de presionar un interruptor en el cual permite que el tranvía cambie de rumbo hacia otro camino, donde se encuentra una persona atada. De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar el gran dilema que surge a la hora de tomar la decisión y el actuar al momento de presionar o dejar de hacerlo. La posible solución es presionar el interruptor. Esta es una situación extrema de decisión para un ser humano, decidir sobre la vida de otro. Generalmente tenemos como especie el instinto a salvar el mayor número de personas, aun cuando esto afecte comprometer la vida de otros. Desde nuestro punto de vista grupal, aunque no quisiéramos estar nunca en esta situación como esta tan extrema, al final decidimos presionar el interruptor con el objetivo de salvar a las 5 personas. En la segunda situación, el puente. En esta segunda situación se cambia el escenario. Se encuentra en un puente acompañado de un gran hombre y debajo del puente pasará el tranvía directo hacia las 5 personas atadas. Para salvar a estas 5 personas, en esta situación, si al empujar al gran hombre al lado de uno, se logra detener el tren, pero le costará la vida. La diferencia en este caso es que hay que realizar una tarea activa para acabar deliberadamente con la vida de esta persona. De acuerdo con esta situación, nos encontramos nuevamente sobre un dilema moral, con una diferencia, de tomar una vida que no está en riesgo para salvar a 5 personas. Esta situación implica un mayor grado de acción que simplemente presionar un interruptor. De manera grupal consideramos que esto es un asesinato y dentro de nuestros valores lo consideramos improcedente, vulnerar los derechos fundamentales a otra persona. Como ser humano siempre intentamos en equipo salvar la vida. La tercera situación, el bucle. En este tercer escenario, al igual que el primero, se encuentran atadas 5 personas en la línea del tranvía, pero existe un interruptor que permite desviar el tranvía hacia otra ruta, donde se encuentra una persona grande y más allá de estas personas, el tranvía regresa a la vía principal donde se encuentran las 5 personas. En este escenario, al ejecutar el interruptor se logra salvar a las 5 personas, debido a que la persona grande permite detener el tranvía, pero a cambio de su vida.
Situación parecida a la primera, pero nos confronta en el momento en que la misma persona que está en el puente del segundo escenario ahora está en una posición de riesgo, atada, y posiblemente alguien podría desviar el tranvía hacia su dirección. Al igual en el primer escenario, consideramos que la mejor decisión es presionar el botón para salvar el mayor número de vidas. Pero esta decisión nos lleva al análisis más allá de donde se encuentra la persona a salvo o no. Nuestro dilema sobre decidir sobre la vida, no estamos de acuerdo en conjugar de forma malintencionada el empujar a una persona para salvar a otras. Pero sí consideramos viable poner en riesgo a la vida de una persona si esto involucra una acción menor como accionar un botón. En conclusión, los dilemas morales son situaciones paradójicas en las que se ponen nuestros valores en contradicción. El dilema del tranvía y sus variantes son casos extremos sobre el dilema moral, pero el ser humano constantemente se ve involucrado en dilemas entre decidir por dos caminos, y esto se da de acuerdo a la profesión o rango de poder que tenga en determinado momento de su vida. Por ejemplo, los médicos se enfrentan a situación como fue el caso de priorizar de tratamientos para pacientes de COVID, decidir entre la vida de una madre o el bebé que viene en camino. O casos no tan severos como decidir a qué persona contratar, o en los planes de gobierno, en decidir qué grupo de personas se benefician y cuáles no. El egoísmo ético. De acuerdo al autor Thompson, el egoísmo ético se fundamenta en cada quien debe maximizar su propio bienestar y por tal debe satisfacer sus propios intereses y nadie tiene la obligación de promover los intereses de los demás. Al igual que el utilitarismo, se denomina una teoría consecuencialista, debido a que las consecuencias de nuestras acciones para todos los afectados o a nosotros mismos es decisivo para su moralidad. Como evolución a este tema aparece el contractualismo, donde se destaca la naturaleza egoísta del ser humano, pero con la capacidad de realizar acuerdo para sacar el mejor provecho de la cooperación y balancear los intereses en competencia. Esta teoría moral tiene argumentos de quienes la apoyan, como por ejemplo Andy Rad, que menciona sacrificar los propios intereses por el bien de los demás niega el valor fundamental de la propia vida por sí mismo. Como también desde otras posiciones la rechazan, dado a que el egoísmo ético no tiene solución que ofrecer cuando surge un problema involucrado conflictos de interés, o el egoísmo ético va en contra de los principios de imparcialidad.